Bienvenidos al salón virtual de la profesora Dianet Molinari. Comenzamos con la unidad 5, las funciones exponenciales y logarítmicas, con el tema de propiedades de los exponentes. En la lección de hoy estaremos trabajando con los conceptos básicos de las propiedades de los exponentes. Veamos nuestros conceptos básicos. Comencemos con que un exponente es un número que indica la cantidad de veces que hay que multiplicar por sí mismo un número base. Si tenemos una expresión de esta forma, la m sería el exponente, o sea, el número que está arribita de esa x, y la x sería la base. El exponente es conocido también como potencia. La propiedad básica de los exponentes es la definición de potencia, donde x a la m, como vimos anteriormente, sería x por x por x por x por x tantas veces diga la m. Un ejemplo de la definición de potencia sería 2 a la 3 sería igual a 2 por 2 por 2, o sea que 2 por 2 es 4 por 2 es 8. Otro ejemplo, con 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, o sea 3 por 3 9, por 3 27, por 3 81. En el ejemplo a continuación, 1 a la 10 sería 1 por 1 por 1 10 veces el 1 lo multiplicaríamos y me daría igual a 1. Propiedades de los exponentes. Veamos que hay varias propiedades. La primera propiedad de las que vamos a trabajar es la propiedad identidad, que dice: todo valor elevado a la potencia 1 es igual al valor de la base. Si tenemos que nuestra base es x con un exponente 1, me dará igual a x. Veamos un ejemplo de la propiedad identidad. 7 a la 1, si su base es 7 y su exponente es 1, es igual a 7. 30 a la 1 sería igual a 30. Y g a la 1 sería igual a la base, que es g. La segunda propiedad de los exponentes es la multiplicación de bases iguales, donde dice que la multiplicación de dos bases iguales se suman los exponentes. O sea, que si tenemos x a la m por x a la n, donde la m y la n son los exponentes, según esta propiedad me dice que vamos a escribir la base x y vamos a sumar m más n. Veamos ahora un ejemplo. Si tengo 2 al cubo por 2 al cuadrado, tengo que esto sería igual a 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo, por 2 por 2, que es el 2 al cuadrado. O sea que tengo los 3 de el cubo más los 2 del cuadrado, o sea que tengo la base que es 2 a la 5, ya que se va a sumar el 2 más el 3 y me daría 5. Pero en este
caso, como la base es un número real y entero, vamos entonces a multiplicarlo y me da igual a 32. Si tenemos en este caso variable, pues en el primero tengo x a la 4 por x a la 3, o sea que multiplico x por x por x por x por x por x por x, o sea que tengo 4x más 3x, o sea que voy a sumar los exponentes 4 más 3 y escribimos la base, y al sumar 4 más 3 que son los exponentes me da a 7. Ahora hagámoslo de la forma que dice la propiedad. Y a la 7 por y a la 5. Escribo la base y sumo 7 más 5. Esto me dará igual a y a la 12. Nuestra próxima propiedad dice la multiplicación de bases diferentes. En la multiplicación de dos bases diferentes se coloca el exponente a cada base. Veamos. Si yo tengo dentro de un paréntesis x por y toda esa expresión está al exponente m, entonces voy a colocar las dos bases, pero cada base se colocará el exponente, o sea que me quedaría x a la m por y a la m. Veamos entonces un ejemplo. Si tengo 2x al cubo, se escribiría 2 al cubo por x al cubo. Como 2 es un entero y real, se multiplicaría 2 por 2 por 2, que es 8, y la x a la 3 o al cubo quedaría de esa forma. Si tenemos 3ab, tenemos tres bases, 3a y la b multiplicadas por el exponente 4, o sea que escribimos 3 a la 4 por a a la 4 por b a la 4, o sea que multiplicamos 3 por 3 por 3 por 3, que me da a 81, y el a la 4 y el b a la 4 quedan igual. Nuestra próxima propiedad es la potencia de potencia, o sea que en una potencia de otra potencia se multiplican los exponentes. Si escribo x a la m está dentro de un paréntesis y fuera de esa potencia queda otra potencia como n, lo que haría es que escribo la base y multiplico los dos exponentes, m por n. En el ejemplo de potencia tenemos 2 a la 3 al cuadrado. Normalmente, si nosotros pusiéramos 2 a la 3 por 2 a la 3, como sabemos que es una multiplicación de dos bases iguales, podríamos sumar los exponentes 3 más 3, y eso me daría 2 a la 6, que como el 2 es una base de un número entero, lo tendríamos que multiplicar por el mismo 6 veces y me daría a 64. Sin embargo, si lo hacemos de la forma potencia de potencia, vamos entonces, en vez de multiplicar dos veces 2 a la 3, lo que sería es multiplicar los exponentes. Lo que 3 por 2 me daría a 6. Y esto a su vez me daría 64. Así que aquí vemos demostrado que da el mismo resultado. Por lo que, dando otro ejercicio donde tenemos 3 al cuadrado, b al cubo, a la 4,
pues tendríamos que escribir a la cuarta potencia, multiplicarlo por cada potencia de cada base, por lo que me quedaría 3 a la 4 por a al cuadrado por 4 y la b al cubo por 4. El 3 saben que lo multiplicamos 4 veces, por lo que me daría 81. A 2 por 4 me daría 8 y b 3 por 4 me daría 12. La próxima propiedad es el exponente negativo. Dice que si existe un exponente negativo, se escribe su recíproco. Recuerden que el recíproco de un número entero es poner el numerador en la posición del denominador y el denominador en la posición del numerador. Por lo que si tengo x a la negativo m, voy a escribir, ya que tengo un 1 como denominador en la x, escribiría 1 en el numerador y x a la m, quitándole el negativo, lo ponemos en el denominador. Veamos ahora los ejemplos de los exponentes negativos. Tengo 3 a la negativo 2, por lo que recuerden que 3 es una base que está en el numerador, ahora esa quedaría en el denominador, pero el denominador de 3 es 1, por lo que al cambiarlo a recíproco me va a quedar a 1 entre 3 a la 2. Recuerden que al cambiarlo al recíproco, el negativo del 2 se elimina y queda positivo, por lo que como tengo 3 al cuadrado, lo resuelvo y me quedaría 9. Así que el resultado sería un noveno. Si tengo una expresión como x a la 2 a la negativo 2, recuerden que ahorita estudiamos que potencia de potencia la teníamos que multiplicar, así que multiplicamos 2 por negativo 2, que me daría a x a la negativo 4, y como la x me quedó negativa con el exponente, entonces utilizo el recíproco y al fin quedaría 1 entre x a la 4. En la propiedad de división de bases iguales me dice que en una división con bases iguales se restan los exponentes. Siempre recordemos las operaciones que son recíprocas entre sí. Recuerden que si para la multiplicación de bases iguales se sumaba los exponentes, en la división de bases iguales se restan los exponentes. Por lo que si tengo x a la m dividido entre x a la n, voy a escribir la misma base y restaré los exponentes m menos n. Recordemos que vamos a restar siempre el exponente del numerador y después escribimos el exponente del denominador. Veamos ahora algunos ejemplos de división de bases iguales. Si tengo 2 a la 5 entre 2 a la 3, si lo hiciera de forma por definición, podría escribir que el numerador sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y el denominador sería 2 por 2 por 2. Siguiendo que puedo eliminar toda expresión algebraica que sea igual en el numerador y en el denominador, podríamos eliminar 1, 2, 3 veces el 2. Entonces a esto me quedaría 2 a la 2, que sería 4. Si lo hacemos por división de bases iguales, el mismo ejemplo, pues sería tan sencillo como escribir la base y restar 5 menos 3. Eso me llegaría a la conclusión de que es 2 a la 2
y es igual a 4. Por lo tanto, aquí podemos ver que la propiedad de los exponentes de la división de bases iguales sí la podemos hacer y me dará el mismo resultado. Ahora veamos otro ejemplo de división de bases iguales, esta vez con variables. Si tengo x a la 3 dividido entre x a la 5 y lo hago de la forma por definición, me quedarían x por x por x en el numerador y x por x por x por x por x en el denominador. Eliminando las expresiones que sean iguales en el numerador y en el denominador, podría cancelar tres expresiones, por lo que en el numerador me quedaría 1 y en el denominador me quedaría x al cuadrado. Si hacemos lo mismo de la forma de división de bases iguales, sería x la escribimos como base y restamos 3 menos 5, recordando siempre que el denominador va después que el numerador, por lo que es 3 menos 5. Al restar esto me queda una x a la negativo 2. Y por lo que les dije anteriormente de los exponentes negativos, tenemos que utilizamos el recíproco y me quedaría 1 entre x a la 2. Así que me da el mismo resultado. La próxima propiedad está la división de bases diferentes, que dice que en una división de dos bases diferentes se coloca el exponente a cada base. Ejemplo, si tengo x entre y todo lo tengo al exponente m, quiere decir que la m la voy a colocar el exponente a cada base, lo que me quedaría x a la m entre y a la m. Ejemplo de esta división de bases diferentes sería x entre y al cubo, por lo que el cubo se le va a poner a cada una de las bases, por lo que me queda x a la 3 entre y a la 3. En este otro ejemplo vemos que me dice x al cuadrado entre y todo está a la negativo 1. ¿Qué haríamos ahí? Recuerden que me dice que tengo que multiplicar 2 por negativo 1, que me quedaría negativo 2, y y, que no tiene exponente, o en realidad tiene un exponente de 1, por negativo 1, pues sería negativo 1. Si vemos, ambos exponentes son negativos y dijimos que cada vez que haya un exponente negativo va en su recíproco. Así que en esta ocasión la y va a subir al numerador y la x al cuadrado va a bajar al denominador, por lo que el resultado es y entre x al cuadrado. Nuestra próxima propiedad dice el exponente 0. Y si existe un exponente 0, su resultado es 1. O sea, que si tengo x a la 0, y no es que no tenga ningún exponente, porque si no tiene ningún exponente, el exponente es 1. Pero si me dice a la 0 o algo me da a 0, pues yo voy a escribir que es igual a 1. Veamos por qué. En este ejemplo de exponentes de 0 voy a explicarle el por qué x a la 0 es igual a 1. Por lo que este ejemplo me dice x a la 4 entre x a la 4. Sabemos que si lo ponemos por definición, escribimos x por x por x por x en el denominador y x por x por x por x en el numerador, en ambos sitios, y se van eliminando entre sí. Recuerden que cuando eliminamos todo, lo que me queda es un 1.
Hacemos lo mismo, en vez de por definición, por la división de bases iguales, lo que tenemos es que restar los exponentes. Por lo tanto, x a la 4 entre x a la 4 quedaría como base x y restaríamos 4 menos 4. Esto me daría a x a la 0. Y recordemos que x a la 0, ya que es la misma expresión, es 1. Por lo tanto, de ahí podemos demostrar que x a la 0 es 1. Nuestra próxima y última propiedad es la del exponente fraccionario, que dice que si existe un exponente fraccionario se cambiará a radical, donde el exponente de la base es el numerador y el índice es el denominador. Veámoslo con más detalle. Si tengo x a la m entre n, veamos que lo cambiamos y escribimos un radical, donde afuera, que es el índice, queda el denominador y dentro, junto con la base, quedará el exponente n. Veamos entonces un ejemplo de exponente fraccionario. Tengo que dice 4 a la 2 entre 3. O sea, que voy a escribir la base dentro de radical, el 4. El 2 lo voy a escribir junto con la base. Y el 3 lo voy a escribir afuera en el índice. Por lo que me va a dar igual a la raíz cúbica de 4 al cuadrado. Como sabemos que ya no va a salir, pues 4 al cuadrado lo simplificamos y me queda la raíz cúbica de 16. Esta otra expresión dice x a la 5 entre 2. En este caso, si lo escribo como me dice la propiedad, escribiría la x como base dentro de radical, el 5 como exponente de la x y el 2 como índice. Si usted no lo ve, es porque el radical solito sin un índice significa la raíz cuadrada y cuadrado es el 2, así que no lo tenemos que escribir. Pero recordemos que ahí existe un 2. Luego de esto lo tenemos que simplificar, por lo que x a la 2 por x a la 2 por x, ya que lo tenemos que agrupar de 2 en 2. Y saben que estas 2x de x a la 2 me van a salir afuera, así que sería x a la 2, la raíz de x. Y ese sería el resultado. Ahora veamos unos ejemplos de práctica. Me dice que simplifica cada expresión algebraica y escribe la respuesta con los exponentes positivos. Importante aquí, mi gente. Vamos a hacer estos ejercicios de práctica en la tarea 3C como primera parte. Si tienes dudas o preguntas al terminar el video, escríbelas en el área de mensajes. De estar en la reunión virtual, haga las preguntas al finalizar el mismo. Gracias. Bye.